Bienvenidos a la conferencia Obregón, la década del 70, transición del óleo al acrílico, en el marco de la Cátedra Obregón, organizada por el Banco de la República, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y el Ministerio de Cultura. Agradecemos la presencia de la Fundación BAT y el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, quienes nos acompañan en esta transmisión. Nuestro conferencista invitado el día de hoy es Eduardo Serrano Rueda. Estudió antropología e historia del arte en New York University. Ha sido curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá y la Casa de Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Museos, director de Asuntos Culturales de la Cancillería y director de Artes del Ministerio de Cultura. Ha publicado 25 libros sobre arte nacional, ha desarrollado programas de televisión como El Taller del Artista y ha ejercido la crítica de arte en los periódicos El Tiempo, El Espectador y la revista Semana. Actualmente se desempeña como curador independiente y como asesor de diferentes entidades culturales, públicas y privadas. Eduardo, y es un verdadero placer tenerte con nosotros. Gracias, Catherine, muy amable, muy gentiles tus palabras. Y bueno, quiero comenzar por agradecerte a ti, Catherine, y al Banco de la República, al Museo de Arte Moderno de Barranquilla, su directora María Eugenia Castro, a Eduardo Rodríguez, coordinador de Asuntos Culturales, al Ministerio de Cultura, a todas las entidades involucradas en esta cátedra para que se celebra los 100 años de nacimiento del maestro Alejandro Obregón. A la Fundación BAT y al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, que se han querido unir con nosotros para ser testigos de esta charla. Bueno, los encargados de la cátedra me asignaron la década del 70 y la transición de Obregón del óleo al acrílico. Pero cualquiera hubiera sido la década que me hubieran asignado, los 30, los 40, los 50, los 80, yo hubiera quedado muy contento porque pienso que Obregón tuvo logros artísticos en todas las décadas. Debo hacer unas 3 advertencias o 3 notas que hay que tener en cuenta durante esta charla. La primera, que la obra de Alejandro Obregón no admite generalización. Si yo digo que el trabajo en óleo era de cuadros grandes, alguien va a salir con una miniatura. Si yo digo que el trabajo en acrílico era de cuadros pequeños, alguien va a salir con un mural inmenso. De manera que no admite generalizaciones. Alejandro fue muy libre, él siempre hizo lo que quiso. Pero sí hay algunos aspectos de la pintura en óleo que se manifiestan en un grupo mayoritario de obras y unos aspectos de la pintura en acrílico que se manifiestan en buena parte de sus trabajos en acrílico. La segunda ítem que hay que tener en cuenta es que yo no me voy a referir al contexto en el cual Alejandro desempeñó su trabajo. Creo que muchos de mis anteriores participantes en esta cátedra han hablado del 9 de abril, de la masacre del 10 de abril, de su oposición a Rojas Pinilla, de la muerte del estudiante, del velorio, en fin, de todo lo que era el contexto en que se desarrolló la obra de Obregón, de Gómez Sicre, del Grupo de Barranquilla. Todo eso yo creo que hay suficiente ilustración al respecto y por lo tanto no me voy a referir a eso, pero sí quiero hacer la advertencia de que yo considero que es una parte muy importante de la obra de Obregón. Obregón fue muy perceptivo y muy receptivo a lo que estaba sucediendo a su alrededor, a los acontecimientos políticos, sociales, culturales, ecológicos, económicos. Él era muy perceptivo de todo lo que estaba sucediendo en Colombia y lo reflejó en su obra y es una parte fundamental de su obra, aunque no me voy a referir a ella por lo que les digo que ya ha sido suficientemente cubierto por conferencistas como Cristian Padilla, como Wilson López, como, bueno, muchos de los eruditos y muy brillantes conferencistas que me
precedieron en esta cátedra. Por otra parte, lo que yo quiero demostrar o quiero probar en la charla es que la obra de Obregón fue acumulativa, que la obra de Obregón evolucionó, que no hubo grandes rompimientos en ningún momento. Él, por ejemplo, de su paso del óleo al acrílico, no hubo un gran rompimiento, ni hubo un gran rompimiento en ningún momento pues, de su trayectoria. No hubo cortes radicales, sino que él iba construyendo sobre lo ya construido, como debían hacer los gobernantes de Colombia, y no hacen, pero él sí iba construyendo sobre lo ya construido. Como me corresponde hablar de su traslado del óleo al acrílico, quiero empezar por recordar rápidamente que el óleo es un tipo de pintura donde los pigmentos, minerales, vegetales e inclusive animales, porque en la cochinilla los pintores sacaban el color rojo de la cochinilla. De todas maneras que los pigmentos, los colores, se diluían o se mezclaban con aceite y por lo tanto es un tipo de pintura de secado lento. El acrílico, en cambio, tiene un componente plastificado, se diluye con agua y es un tipo de pintura de secado rápido. Alejandro manejaba los dos o manejó ambas técnicas con gran idoneidad. Él sabía que los difuminados y las transparencias se manejaban mejor con el óleo porque pues el óleo se demoraba en secar y él podía aplicar un color encima del otro y que se transparentara el de abajo sin mayor problema. Y también sabía que los empastos con óleo pues eran un poquito problemáticos porque como se demoraba en secar, en la polución, el polvo, etcétera, implicaban cambios en su acabado. La pintura acrílica, en cambio, se presta mucho para los empastos porque se seca rápido, entonces no hay elementos extraños que la alteren. Y las transparencias, Alejandro sabía que aplicaba el segundo color encima del primero antes de que el primero se secara, es decir, rápidamente conseguía la misma transparencia que conseguía en el óleo. También sabía que el óleo era tóxico, más tóxico que el acrílico, y que el acrílico era un tipo de pintura durable y resistente, y que el acrílico cambia un poquito la tonalidad cuando sale del tubo y se aplica. Pues bien, yo conocí a Alejandro Obregón en los años 60. Yo me encontraba en Barranquilla para irme a estudiar y Julio Roca Baena, gran amigo del alma, y Alberto Moreno, que hoy día es el curador del Museo de Arte Moderno de Manizales, y otros amigos, nos íbamos a la cueva a escuchar nos tratábamos de sentar cerca a la mesa donde se sentaba el grupo de Barranquilla para poder escuchar lo que ellos hablaban. Había tantas leyendas y tantos decires y tantas cuentos sobre el grupo de Barranquilla que pues nos interesaba sentarnos a escuchar qué era lo que decían. Era una época para Alejandro y para el grupo de Barranquilla de bohemia intensa, de una bohemia creativa, pero una bohemia intensa. Era la época en que Obregón se comió el grillo en la cueva, según cuenta Fuenmayor, creo, y que salía a pintar unicornios en las cantinas para pagar lo que se bebía. En fin, una época de bohemia intensa. Yo empecé a trabajar con Cepeda Zamudio en el Diario del Caribe, freelance, intermitentemente, y Álvaro me presentó a Obregón y tuve la oportunidad de cruzar unas cuantas palabras con él, pero no de entablar una amistad ni nada que se le parezca. Yo realmente conocí a Obregón en los años 70, la década que me corresponde cubrir en esta cátedra. Yo llegué de estudiar y me hice director de la Galería Belarca en Bogotá y
pero los años 70 de todas maneras era una época de veteranía de Obregón. Ya Obregón era Obregón, ya él era el artista reconocido, el artista que seguían los paparazzis, el artista que, bueno, que todas las galerías querían tener. Alejandro tenía 50 años y se puede decir que la vida y el arte le sonreían. Era, pues, reconocido como el gran innovador de la pintura colombiana y como una de las figuras más insignes del arte latinoamericano. Para continuar con esa horrible comparación entre el arte y el deporte, se puede decir que Obregón había triunfado. Bueno, para ver la diferencia entre la pintura de Obregón y al óleo y la pintura de Obregón en el acrílico, hay que mostrar piezas en acrílico, piezas en óleo y piezas en acrílico. De manera que vamos a ver bastantes diapositivas del maestro. Y vamos a empezar por definir por qué se dice que Alejandro Obregón es un artista moderno. Pues Alejandro Obregón es un artista moderno porque pertenece a la era moderna que comenzó en el Renacimiento y que duró, o que yo diría que dura todavía, porque, bueno, sí, dura todavía, porque la era moderna es cuando el hombre se da cuenta que es dueño de su propio destino y que no todo reposa en la religión, sino que él es capaz de trazar sus designios y cumplir con sus derroteros. Pero Alejandro Obregón es sobre todo, se dice que es un artista moderno porque se adhirió a la pintura moderna, a lo que se llama el modernismo, que comienza a finales del siglo XIX con el impresionismo. La pintura de la era moderna pues era una pintura mimética, una pintura donde los artistas trataban de plasmar el mundo que veían, tal cual lo veían, con los colores que lo veían. Aunque claro que hubo cambios, había pues algunos artistas que trataban de hacer las figuras más grandes, otras más chiquitas, unos con color de una manera, otros de una manera de enfocarla, en fin, propósitos distintos. Pero a finales del siglo XIX surge el impresionismo. Y el impresionismo cambia la manera de ver la luz. Empiezan a buscar una manera pseudocientífica de ver la luz, que ya no mezclan los colores en la paleta, sino que los mezclan en la pintura y el observador, la retina del observador, los mezcla en el ojo. Este tipo de pintura dura siendo la mira de los artistas hasta mediados del siglo pasado, cuando aparecen un grupo de filósofos franceses, llamados postestructuralistas, que dicen que ya el arte no debe ser solamente originalidad, novedad y experimentos, que era lo que había planteado la pintura moderna. Que el arte del impresionismo para acá, el arte se convierte en ejercicios experimentales, en novedad, en originalidad, en particularidad. Entonces, ellos dicen que el arte es ante todo un arte comunicativo y de ahí, de una serie de teorías y tesis que salen de ese planteamiento, surge el arte llamado contemporáneo. Pero el arte moderno, como les digo, ha sido un hueso duro de roer y todavía hoy día los artistas, las galerías, las subastas, los museos, todos hablan de arte moderno y contemporáneo. Empiezo, ustedes dirán que si me corresponde hablar sobre la década de los 70, ¿por qué me inicio con una pintura al óleo? Comienzo con esta pintura porque es, primero que todo, se llama Retrato del Pintor y es una de las pinturas que presentó Obregón en la exposición de 1944, cuando el crítico Walter Elger, como ya les han contado muchos de mis predecesores, descubre que él es la gran promesa de la modernidad en Colombia. Y comienzo con esta pintura porque es una pintura que Obregón tiene un sombrero negro, que es obviamente una referencia a Cézanne. Cézanne y bueno, y también porque hay un espacio muy exiguo entre la figura y el fondo hay unas botellas,
unos elementos banales de la naturaleza muerta, y Cézanne también se representó muchas veces con sombrero negro. Entonces es claramente una referencia de Obregón a Cézanne, como reconociendo que pues lo había influenciado su obra. Se dice que el cubismo no hubiera existido sin Cézanne. Bueno, y muestro aquí a Picasso porque siempre ha habido una relación entre Picasso y Obregón. Este es un cuadro de Picasso presentado por Obregón, donde Obregón pone el cóndor, que es como su marca de plástica, y Picasso también decía que su único maestro había sido Cézanne. Entonces, bueno, entonces yo llegué en los 70 a Bogotá y me hice director de la Galería Belarca de Bogotá. Y un día, ahí es cuando yo empiezo a conocer a Obregón. Un día se presentó Obregón en la galería con un cerro de papeles y me dijo: Eduardo, quiero decirte que yo quiero que tú seas la única persona autorizada para vender mi obra en Bogotá. Yo me extrañé muchísimo porque pues en ese entonces, en comienzos de los años 70, no había mercado del arte en Colombia, el mercado era muy efímero, solamente Obregón, Grau y Mansur puede decirse que tenían una clientela establecida, todos los demás artistas pues luchaban por vender y todo, pero realmente era muy poco lo que se vendía. Y se presentó con este arrumo de grabados hechos por él, como este que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Y que, como ustedes ven, tiene pues unos elementos geométricos y también pues unos elementos expresionistas, que es realmente lo que va a definir la obra de Obregón, el cubismo y el expresionismo. Entonces le pregunté al maestro: ¿y por qué me hace ese honor usted a mí? Y me dijo: porque me están falsificando las obras. Y me contó que un coleccionista bogotano le había comprado una obra, lo había invitado a comer a su casa para que viera dónde la había ubicado, y que cuál no sería la sorpresa de los dos cuando Obregón le dijo que esa obra no era de él. Los dos montaron en ira, nombraron un abogado muy prestigioso, Gaitán Maecha, que después fue alcalde de Bogotá, para que los defendiera y buscara quién era el que estaba falsificando al maestro y tomara las medidas pertinentes. Pero cuando el maestro supo que era un artista, de donde Gaitán Maecha, me cuenta Fausto Peneso, que fue muy amigo del maestro, y le pidió que le devolviera el poder que le había dado, y rompió el poder. Porque Obregón nunca quiso hacerle daño ni al arte ni a los artistas. Él siempre fue una figura muy ética. Si bien es cierto que cuando Marta Traba se fue de Colombia en el 68, expulsada por el presidente Carlos Lleras Restrepo, él asumió la dirección del museo. No fue realmente la dirección, fue la representación legal del museo para que éste pudiera seguir funcionando, pero él nunca tuvo nada que ver con quién iba a exponer, quién no iba a exponer, o con quién se le compraba la obra o a quién no se le compraba, como sucede hoy día con varios artistas en algunos museos. Bueno, Obregón había estudiado grabado, no estudiado, había asistido al taller de Stanley William Hayter, que era un grabador muy famoso inglés que abrió un taller en París al que iban todos los artistas a hacer sus obras gráficas. Y Obregón había estado allá y se le notaba pues en su conocimiento sobre el grabado que les acabo de mostrar. Hablemos ahora un poco del estilo, porque vamos a hablar del estilo, del color y del tema de Obregón en la pintura al óleo, en la pintura en acrílico. Para Alejandro Obregón fue muy importante desde el comienzo plantear una ambigüedad espacial. El espacio para Obregón era su gran motor de la pintura. Y en esta obra que se llama Sombras de perros en fuga, ustedes ven que parece una obra planimétrica, pero que esta pata del perro se pierde detrás de una cartela, como significando que había algo de profundidad.
Y esa ambigüedad empieza a verse en las primeras naturalezas muertas de Obregón. Por ejemplo, este vaso no sabemos si está delante o está al lado del toldo. Y esta mesa, esa pata de la mesa y esta pata de la mesa, uno no sabe cómo está parada la mesa, si la mesa está parada solamente en estas dos patas. Bueno, en fin, esa ambigüedad espacial de Obregón a mí me parece que viene de Juan Gris, no de Braque. Como se ha dicho que Braque fue quien influenció a Obregón, el cubista Confucio, pero a mí me parece que también Gris, como ustedes lo ven en esta mesa, que también las patas son como dislocadas y que la mesa se convierte como en otra cosa. Lo mismo que en esta obra de Obregón, El pez dorado, que es una obra también muy ambigua, que el pez de arriba parece flotar sobre el pez de abajo, pero el pez de abajo parece que la sombra de la cola es la que está para el lado de la cabeza, y que la mesa se convierte en otra cosa. No es una mesa como muy ortodoxa desde el punto de vista formal. Y también y también Juan Gris tiene esa característica de las mesas que se convierten en otra cosa y que a mí me parece que fue muy importante para Obregón, o yo no sé si Obregón vio o no las mesas de Gris, pero me parece que hay una coincidencia de todas maneras. Esa idea de que la mesa se convierte en otra cosa, que es de las primeras pinturas al óleo de Obregón, también se da en su pintura en acrílico, como lo podemos ver en esta pintura, donde la mesa como que desaparece por aquí, aquí sigue siendo pues la representación de los elementos de la naturaleza muerta, porque el cubismo fue ante todo un movimiento de naturalezas muertas. El cubismo no hizo sino naturalezas muertas. Entonces, pero aquí ya vemos la diferencia entre el óleo y el acrílico. Aquí ya vemos que hay unas pinceladas rápidas, que hay, bueno, que hay algunos espacios libres, porque una de las características de la pintura de Obregón, o digamos que del lenguaje ya establecido de Obregón, es la mezcla de la figuración y la abstracción, la mezcla de porciones muy abigarradas de representaciones y grandes espacios solos, y el gris generalmente matizando los colores, en fin. Esta es otra mesa de los años 70, se llama Sortilegio esta obra, pero es obviamente una naturaleza muerta, porque hay una mesa que aquí se convierte como en horizonte, por este lado desaparece, aquí adelante tampoco es muy claro qué es lo que pasa. Esa ambigüedad espacial. Cuenta su hermano Peter que alguna vez se encontró con, eh, con Obregón en una exposición de perros, en que Obregón estaba exponiendo algunos perros en Bogotá, y le dijo, Alejandro, pero aquí no hay dibujo. Y que el maestro le contestó, es que yo no dibujo cosas, yo pinto espacios. Y yo creo que eso es muy verídico. Aquí en esta naturaleza muerta ya es bien abstracta, porque ya esta es cuando llega esta naturaleza muerta, ya Obregón había visitado a Gómez Sicre en la Unión Panamericana, se había enterado de lo que era el expresionismo abstracto en los Estados Unidos, un movimiento que se caracterizaba pues por su espontaneidad y por ser completamente abstracto. Obregón no se identifica totalmente con el impresionismo abstracto, porque Obregón nunca deja de ser figurativo, pero sí en la espontaneidad, eso le interesaba mucho a Obregón, y también pues en la parquedad, en el color. Aquí hay otra naturaleza muerta al óleo, que también es muy geométrica los elementos que la componen, y de ese cuasi monocromo cubista, porque el cubismo fue un movimiento que no tuvo color, fue un movimiento que básicamente lo que produjo era grises y cafés y negros y muy poco color. En cambio, aquí ya vemos una naturaleza muerta de Obregón después de que conoce el expresionismo abstracto y
entonces ya empieza a mezclar los dos estilos. Pero él no abandona el cubismo para dedicarse al expresionismo abstracto. Él mantiene sus rasgos geométricos, su idea de bodegón, etcétera. Pero el acrílico sí le da aquí también está la concentración de elementos en un área del cuadro y el otro cuadro un poco desolado, pero aquí vemos que el expresionismo, aunque sea una pintura al óleo todavía, hay ya los grandes trazos, las grandes pinceladas, las largas pinceladas de Obregón, que por eso le hace a uno pensar que Obregón debía estar desesperado porque surgiera el acrílico, la pintura acrílica. En cuanto al color, en la parte cubista, bueno, ahí tenemos el cuasi monocromo de que hablaba yo de las naturalezas muertas cubistas, y lo mismo, una naturaleza muerta cubista, otra naturaleza muerta cubista gris, ocre, sin mucho colorido ni nada, y aquí ya tenemos una obra en acrílico de Obregón. Es decir, el acrílico le provee a Obregón su manera de expresión cromática. Ahí explota Obregón, aquí sale el Obregón colorista, sale el Obregón que mezcla los colores sin importarle si son cálidos o fríos o complementarios o primarios o lo que fuera. Él mezcla los colores y ese es uno de los puntos principales de diferencia entre la pintura al óleo de Obregón y la pintura en acrílica. Alguien me dirá, hay obras como El entierro de Joselito Carnaval o La muerte del estudiante que fueron pintadas en óleo y que son bastante coloridas. Como les decía al comienzo, siempre habrá excepciones porque Obregón nunca permite pues que se generalice mucho sobre su obra. Aquí tenemos una naturaleza muerta ya de los finales de su vida, de los años 80, pero seguimos viendo, es decir, una pintura de Obregón de los años 80, pero seguimos viendo que con el paisaje, que la mesa sigue existiendo, que siguen existiendo los elementos de la naturaleza muerta cubista. Ustedes ven las formas geométricas, pero al mismo tiempo ven el espacio y las pinceladas expresionistas, la rapidez con que se cabe el acrílico, en fin, todo lo que veníamos hablando sobre la diferencia entre las dos maneras de pintura de Obregón. Esta naturaleza muerta, porque a pesar de que es el brazo de Cristo, el brazo está segmentado del cuerpo y está trabajado como trabajaba Obregón las naturalezas muertas, con incisiones geométricas, etcétera. Y esta naturaleza muerta tiene la palabra INRI, lo que podría permitir que dijéramos que se trata de una naturaleza muerta sintética, puesto que en la naturaleza muerta sintética, entre el cubismo sintético y el cubismo analítico, el cubismo sintético pone palabras y pega partituras y cosas en el lienzo, cosas muy realistas. Y aquí viene esta otra que yo me imagino que muchos de mis antecesores le han mostrado, que se llama la mesa del Gólgota, que también es una naturaleza muerta de ese estilo, de ese cubismo particular de Obregón, porque él no se adhirió ni al sintético ni al analítico. Él era un cubismo de él, propio de él, que él se inventó. Con esta naturaleza muerta, que le gustaba mucho a Obregón, porque él la mandó a participar en la Bienal de Sao Paulo de 1955. No mucha gente la notó porque en esa Bienal participaban Orozco, Siqueiros y Rivera, los tres grandes muralistas mexicanos que estaban en ese momento en la cúspide de su fama, y toda la prensa y todo el mundo andaba era detrás de ellos, de manera que, pero más adelante Obregón participará en la Bienal de Sao Paulo con otra obra y se ganará el premio Matarazzo. Esta es otra versión de esa mesa del Gólgota, pero ya roja, que se ve que Obregón pues le gustó más la otra porque fue la otra la que mandó. Y que también era pues de un tema religioso. Es que lo importante aquí es que desde el brazo de Cristo y la naturaleza de la mesa del Gólgota,
Obregón abandona la idea de que la pintura, de que lo importante en la pintura es la manera como está hecha, la plasticidad, la armonía o lo que fueran los valores que planteaba el arte moderno, y él empieza a imbuir sus obras con sus pensamientos, sus sensaciones, sus anécdotas, su vida y sus creencias. Entonces, también esta naturaleza, este vitral del Colegio Marymount de Barranquilla también es sobre un tema religioso. Aquí está el cáliz, la cabeza de Cristo, INRI otra vez, los panes de la última cena, en fin, todo lo que significaba la religión, y también es experimental. También es experimental en el sentido de que pues es una técnica no muy común, es una técnica que se conoce desde el periodo gótico, donde los vidrios de colores se ajustan con varillas de plomo. Y aquí hay otra pintura de Obregón al óleo, que también es gris, que también es sin grandes contrastes y que también es religiosa. Se titula El Fraile. Y aquí ya hay una pintura religiosa de los años 70, es decir, ya hecha en acrílico, que es un ángel, y que a mí ya aquí me parece que el rostro es el rostro de Obregón. Esta otra obra también de los años 70, que se llama Anunciata, que también es una pintura de tipo religioso, pero en la que Obregón no ha abandonado la naturaleza muerta. Aquí ven las jarras, ven las frutas, ven todo. Es decir, lo que decía, la obra de Obregón es acumulativa. Él planteó primero la naturaleza muerta y sobre la naturaleza muerta va desarrollando los temas que vendrían posteriormente. Y esta obra, que yo me imagino que también se la ha mostrado a todo el mundo porque es una de las obras para mí más importantes de Obregón, se llama Homenaje a Figurita. Vemos que hay rasgos geométricos, por acá, por acá, por acá. Hay inclusive una trompeta bastante realista, pero hay los brochazos expresionistas, hay plumas, hay elementos vegetales, en fin. Ya Obregón empieza a involucrar en su pintura sus sensaciones, sus pensamientos, sus emociones, sus criterios. Y es que Figurita era un pintor perteneciente al grupo de Barranquilla. Esta foto es de Nereo López, el fotógrafo también perteneciente a ese grupo, que hacía carrozas. Y en un carnaval, que hizo una carroza, se cayó de la carroza y se mató. Él dice la leyenda que estaba casado con una monja y que Obregón y Álvaro Cepeda le ayudaron a robarse la monja del convento, en fin, pero yo no sé qué tan cierto sea eso, si sea leyenda. De todas maneras, Figurita era un pintor empírico, un pintor primitivista, y habla muy bien del grupo de Barranquilla, que no solo Obregón, sino todo el grupo de Barranquilla lo consideraban su par. Es decir, que ellos eran conscientes de que no había que ser estudiado, ni tener unos grandes currículums, ni nada de eso para ser un gran artista. Y entonces acogen a Figurita como uno de ellos y toman trago con él, en fin, y todo eso. Aquí esta obra de El entierro de Joselito Carnaval también es referente a la vida al entorno de Obregón, a lo que sucede en su alrededor, del Carnaval de Barranquilla. Él se basa pues en lo que sucede en su entorno para trabajar su obra. Con respecto a lo del pintor primitivista, a lo de Figurita, quiero decir que Obregón decía que, permítame un momentico, en alguna ocasión expresó: yo no creo en las escuelas de pintura,
creo en la buena pintura y nada más. La pintura es una expresión individual y hay tendencias como personalidades. He admirado a los buenos pintores, los españoles sobre todo, pero considero que ninguno ha ejercido una influencia directa sobre mí. Entonces, esto lo traigo a cuento porque, pues, él también decía cada rato que se consideraba un pintor autodidacta. Yo tengo vocación de autodidacta, decía. Y eso lo decía porque a él le gustaba ser él quien descubría sus propios temas, ser él el que descubría cómo manejar sus medios y sus técnicas. De manera, y que no se lo enseñara a nadie, sino él. De manera que en ese sentido él decía, yo soy autodidacta. Y si aquellas obras eran pintadas en óleo, el homenaje a Figurita y el entierro de Joselito Carnaval, en los 70 ya en acrílico también recurre a temas culturales costeños como pues el hombre caimán, que como todos ustedes saben es el telón de boca del Teatro Mira de la Rosa de Barranquilla y que narra la leyenda de un hombre que se disfrazaba de caimán para ir a ver a las chicas que se bañaban en el Magdalena en la ciudad de Plato. Un tema que sí podemos decir que es novedoso en la pintura de Obregón en acrílico es el paisaje. El paisaje había desaparecido de la pintura moderna, no solamente de Colombia, sino de toda la pintura moderna, porque la pintura moderna estaba más interesada en los raciocinios intelectuales y marchaba hacia la abstracción. Además, había surgido la fotografía y la fotografía hacía obsoleto eso de pintar la naturaleza tal cual era. Y Obregón y los cuadros, los paisajes de Obregón no son miméticos para nada, pero sí son evocativos. Este volcán de Galera Zamba como que le comunica a uno la esencia del volcán, como pues el paisaje rojo y amarillo, la concentración de elementos aquí en primer plano, como que uno, como que sí entiende que es el paisaje de Galera Zamba, pero no es un paisaje mimético, es un paisaje donde lo que es evocativo, le permite a uno evocar el volcán de Galera Zamba, pero nada más. Y era, por supuesto, con colores bastante fuertes ya los paisajes de Obregón, pero como les decía, que no se puede eh, eh, generalizar, también hay paisajes de Obregón que son grises, como este. Bueno, pero de todas maneras los paisajes de Obregón son bastante coloridos, como este que es el telón, el mural que hizo para las Naciones Unidas, donde aparece el cóndor, donde aparece en primer plano la naturaleza, en fin, se llama El Nacimiento de los Andes, creo. Y este que es el paisaje que todos conocemos, que es el que preside el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Triunfo de tres cordilleras y dos océanos. Los cóndores van arriba y abajo vienen los peces en una dirección contraria. Pero ya es un paisaje bastante evocativo, bastante abstracto, si se quiere. Porque el paisaje en Colombia había desaparecido desde la Escuela de la Sabana. Cuando Santa María llegó a Bogotá en el siglo XIX y organizó un grupo de artistas que pintaron la sabana, salían juntos a pintar en la sabana, y Santa María les inculcó algunas características del modernismo. Por ejemplo, que salían a pintar al aire libre como los impresionistas, que algunos tenían un trasfondo geométrico como Páramo, otros tenían una pincelada divisionista como los impresionistas, otros acudían al simbolismo como Leudo, en fin, y eran muy libres de color y todo. Cuando el Obregón llegó a Colombia, lo que quedaba de la pintura de paisaje eran algunos acuarelistas antioqueños que habían sido alumnos de Pedronel Gómez y Eladio Vélez, dos artistas antioqueños que estudiaron en academias muy prestigiosas de Europa, pero también muy aferradas a la tradición. Y ellos lo que los acuarelistas antioqueños hacen es pintar miméticamente el paisaje, que es todo lo contrario a lo que hace Obregón. Obregón evoca el paisaje, permite que uno evoque el paisaje, le sugiere el paisaje, pero no lo pinta miméticamente. Esto no, esta obra de Obregón ya es de
Desastre en la Ciénaga, que es la última exposición del maestro que tuve la oportunidad de curar en el Museo de Arte Moderno, y que fue una mortandad de peces que hubo en la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, y Obregón pues hace una serie de pinturas referidas a este momento de los peces y el envenenamiento de esos peces, ya poniendo de presente su conciencia ecológica. Ya Obregón empieza a pensar en la naturaleza como en un sentido protector. Ya Obregón quiere que la naturaleza sea protegida. Este también es de Desastre, también pertenece a la serie de Desastre en la Ciénaga, que fue pintada ya por allá en los 80. La parte de la naturaleza que sí comienza con Obregón en la época del óleo es el cóndor. El cóndor es parte de la naturaleza, por supuesto, y comienza con en 1956, cuando, según cuenta su hermano Peter, Obregón descubre que hay un cóndor en la Universidad Nacional, y iba todos los días a visitarlo y le llevaba hígados de pollo para que comiera, y un día le arrancó una pluma y al día siguiente se arrepintió y fue y se la devolvió y le pidió perdón por habérsela arrancado y todo, pero ahí empieza la obsesión de Obregón con el cóndor. Y bueno, el Toro Cóndor, que es una obra que creo que es del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, que, que ya es un híbrido entre el cóndor y el toro, pero de todas maneras el cóndor sí, Obregón lo plantea desde un comienzo como un símbolo nacional, y lo vemos muy claramente en este cóndor, donde aparece la bandera. Pero de todas maneras el cóndor, el ave, todo lo que queramos, las pinceladas largas, sueltas, todo, pero permanece los elementos cubistas, permanece la geometría, permanece pues lo que había construido al óleo, y sobre ello es que Alejandro pinta también al acrílico. Aquí también hay una especie de elemento geométrico. Y vimos que los cóndores eran de mucho color, pues también no se puede generalizar. Obregón también pintó cóndores grises y sin mucho colorido, como el que estamos viendo aquí. Y al final de su trayectoria, la pintura de Obregón se vuelve más dramática, y entonces crea este híbrido que es mitad búho, mitad cóndor, y que pues lo llama pájaros de guerra, y hay algo amenazante en esas imágenes. Otro tema que aparece en el acrílico de Obregón y que no aparecía tanto en el óleo, aunque me van a decir que sí, que en los murales de Barranquilla aparecen las mujeres, que bueno, era el tema de la figura humana. Esta es una obra en óleo, se llama La Victoria de Samotracia. La Victoria de Samotracia, como todos sabemos, es una escultura muy famosa que hay en el Louvre de una diosa, la diosa de la victoria griega, que es muy famosa por el vigor del movimiento y el ademán de victoria que tiene, aunque no tiene cabeza. Y Obregón, esta la pinta en óleo, y estas pinceladas de aquí, de esta parte, me hacen también pensar cuánta falta le hacía al maestro Obregón el acrílico. Pero Grecia siempre fue un motivo de interés para Obregón. Aquí vemos una especie de Nike, una especie de figura griega sin cabeza, como las esculturas que se encuentran en los museos, muchas de las esculturas que se encuentran en los museos, y aquí vemos el Partenón, nada menos que el Partenón. A Obregón siempre le interesó Grecia, y yo me pregunto si este interés por Grecia tenía que ver con la democracia, o tenía que ver pues con alguna de esas ideas que se identifican con Grecia. Y aparece la figura humana en Obregón, y aparece la obra de Obregón en esta época, se convierte como una especie de harem. Aparece la figura humana en los toros, aparece la figura humana en partes, aparece la figura humana en el homenaje al Che Guevara, aquí la vemos, en el homenaje al Che Guevara, que a Marta Traba le pareció un horror. Marta Traba, que fue el impulso de Obregón, quien habló
sobre su pintura con gran lucidez. Y aquí vemos una ángela, aquí la mezcla de la mujer y la religión, en fin, acumulativo, como veníamos diciendo. Y muy pocos hombres aparecen en las figuras humanas de Obregón. Este es el famoso cuadro que le regaló a Gabo. Aquí se puede leer la dedicatoria, que fue Obregón posando como Blas de Lezo, que le dispara y le, le atraviesa este ojo y que se lo regala a Gabo y que Gabo se lo lleva a México y que Obregón un día lo visita con una aguja y un pedazo de lienzo y le pega el ojo y le retoca este ojo azul, en fin, pero aparecen muy pocas masculinas en la obra de Obregón y generalmente es el mismo Obregón identificado con sus héroes. Aquí como Blas de Lezo, a quien dedica un poema que dice: Blas de Lezo, Blas de Lezo, media mirada y la mitad de un brazo, con y un mar pasaron victorias y gangrenas el cobre, para Blas de Lezo el peso. Él se identificaba con sus héroes. Blas de Lezo fue un héroe para Obregón y por eso lo pintó muchísimas veces. Aquí, por ejemplo, ya aquí está sin brazo, sin pierna, no alcanzo a ver si sin ojo, pero seguramente también está sin ojo. Pero también hay algo que recuerda la fisonomía de Obregón en ese Blas de Lezo. Y aquí hay una obra, pues, de Blas de Lezo, sobre Blas de Lezo, donde ya es una obra bastante épica, bastante dramática. Blas de Lezo con la espada y el pirata, el barco del pirata Vernon, porque dicen que era almirante, pero era almirante para los ingleses, para nosotros era un pirata. Bien expresionista esta obra, con brochazos bien improvisados y bien espontáneos. La espontaneidad, por supuesto, y el azar son muy importantes para Obregón en esta época. Y este ya es Bolívar, otro héroe para Obregón, pero a mí me parece que si le pusimos los ojos azules y le añadimos la barba y el bigote, también es un autorretrato. Y llegamos a Dédalo, otra vez Grecia, la mitología griega influenciando a Obregón. Aquí aparece él como Dédalo. Dédalo fue el padre Ícaro, autor del laberinto de Creta, a quien el rey Minos encerró en el laberinto con Dédalo para castigarlo por haber permitido que Teseo se volara del laberinto. Pero de todas maneras, Dédalo es el representante de la habilidad técnica, de la recursividad, de la capacidad, mejor dicho, Obregón sí mismo se mimetiza con Dédalo y se mimetiza con Blas de Lezo y con Bolívar, con todos sus héroes. Él era seguro de sí mismo. Un amigo me contaba en días pasados que había llegado a estudiar pintura en Estados Unidos y visitó Obregón y le contó a Obregón que estaba estudiando pintura y Alejandro le dijo: mira, si estás estudiando pintura, mejor es que la abandones, porque no nace un pintor sino cada 100 años y el de estos 100 años soy yo. Pues de manera que no hay nada extraño que él se identificara con Dédalo, pues Dédalo le pegó las alas a Ícaro, otro de los héroes de Obregón. Él se las pegó con cera y Ícaro no le hizo caso, se acercó demasiado al sol y cayó, y por eso pues Obregón, la inmensa mayoría de las obras de Obregón que se versan sobre Ícaro, lo que pintan es una caída vertical al mar, como las aves de Obregón que caen al mar. Así cae Ícaro también al mar en sus representaciones de Ícaro. Dédalo finalmente huye con las alas
se va a Sicilia, pero el rey Minos, que no le perdona que hubiera permitido que su esposa hubiera tenido relaciones con el toro, yo hubiera creado el Minotauro, y para eso es que crean el laberinto de Creta, era para encerrar el Minotauro, fruto de la relación de la esposa del rey Minos con el toro, con un toro blanco que se supone que era una belleza impresionante. Entonces, Dédalo huye a Sicilia y el rey Minos lo persigue en Sicilia, pero no lo podía encontrar, y para encontrarlo lo que dice, se inventa un acertijo. Dice que la persona que sea capaz de enhebrar una aguja por la circunvalación, por las pirales de un caracol, le daría un premio o algo así. Y el único que fue capaz era Dédalo, y por Minos, pero de todas maneras escapó y no lo pudo matar. Lo que quiero decir aquí es que Obregón se identificaba con sus héroes. Él se sentía Dédalo, él se sentía capaz, poderoso. Él sabía que tenía el temperamento de un artista, el talento de un artista, los conocimientos de un artista, la vida de un artista, la pasión de un artista. Y él se identifica entonces con Blas de Lezo, con Dédalo y con Bolívar. Otro de los temas que hace la transición entre el óleo y el acrílico de Obregón es la violencia. La gente piensa que la violencia comenzó en 1948, cuando Obregón, el 9 de abril y todo eso, del estudiante, de la masacre, digo, del 9 de abril, cuando le corresponde ser testigo del Bogotazo. Pero según el Banco de la República y las fichas del Banco de la República, esta xilografía, o sea que es un trabajo hecho en una plancha de madera, también se llama la violencia. Y hay una mujer con la boca abierta, pues demostrando angustia, y dos brazos, el uno para arriba y el otro para abajo, con sendos cuchillos. Como a mí no me gusta interpretar mucho las obras, pero yo diría que es como hablando de la reciprocidad que trae consigo la violencia. Esto no me pasa. Oye, ya. Uy, se me borró. Ah, pasa la siguiente. Bueno, la violencia. Seguimos hablando de la violencia. Pues estas son obras de masacres, de violencia, que Obregón pinta en 1962. Me gustaría que tuvieran en mente las manos, porque las manos son muy parecidas a las manos de Picasso en el Guernica. Mira, aquí está el Guernica, que hay unas manos como muy parecidas a las que usa Obregón en sus cuadros de la violencia, pero el Guernica no es solamente importante porque hubiera influenciado, digamos, las masacres de Obregón, sino porque le coincide con el pensamiento de Obregón en cuanto a que la plástica de por sí sola no es suficiente, que la plástica tiene que tener un contenido humano, humanista, pacifista, o en fin, de las convicciones que tenga el artista. Y entonces el Guernica, pues, es un cuadro bastante importante en la obra de Obregón. Esta es la famosa violencia, de la cual me estoy seguro que han hablado todos mis antecesores, porque es un cuadro realmente majestuoso, maravilloso, bellísimo, en que la mujer se convierte en paisaje, y que pues ahí están todos los grises de Obregón, que Marta Traba decía que Obregón lo sacaba uno de la profundidad del gris con un pequeño toque de color. Bueno, en la violencia. Pero este cuadro tiene una doble interpretación. Hay quienes dicen y hay quienes decían que era una referencia a la violencia que se vivía en Colombia en los años 60, y hay quienes dicen, como Marta Traba, que no, que
que esa obra está destinada a repercutir en cualquier parte, en cualquier tierra, allí donde se haya cometido un acto de barbarie. Yo pienso que las dos interpretaciones son válidas y que no son excluyentes, porque bien podía Obregón haberse referido a la violencia que estaba desatada en Colombia en los años 60 y aspirar a un reconocimiento universal. Esta obra la hace Obregón un año después. La violencia anterior fue del 62. Esta la hace en el 63 y se llama Violento devorado por una fiera. Aquí ya me llama la atención algo muy especial de la vida de Obregón. Todos sabemos que Obregón fue cazador en su juventud. Y aquí es como si la fiera tomara venganza del hombre. Violento, devorado por una fiera. Obregón ya empieza a mostrar su conciencia pacifista en esta obra. Recuerden las manos del Guernica, la mano de esta obra, que es el homenaje a Camilo Torres. Es una obra pues que tiene sus elementos cubistas, que tiene su espontaneidad, el rojo, que es un color que Alejandro usa con frecuencia para referirse a la violencia, y esta que es el homenaje al Che Guevara, otro homenaje distinto al que habíamos visto anteriormente. O sea que la violencia también hace su tránsito de la pintura al óleo a la pintura con acrílico. Estas dos obras son ya hechas con acrílico. Ya siguen teniendo los elementos cubistas por acá arriba, pero también la espontaneidad de los brochazos aquí abajo. El grito de Galán. Este es un grabado, pero hay una pintura también del mismo tema que nos vuelve a hablar de cómo Obregón reaccionaba perceptivamente a lo que sucedía a su alrededor y especialmente a los hechos violentos. Las violadas, que es otra obra de Obregón, que también hace referencia a la violencia en Colombia muy claramente. Y esta obra que se llama Muerte a la bestia humana. Es una obra que Obregón realizó con motivo del asesinato de Gloria Lara. Gloria Lara era la directora de Bienestar Familiar y los movimientos indígenas, y la secuestran y la matan. Y aquí Obregón, Muerte a la bestia humana. O sea, que estas obras de los 70 con acrílico clarifican todas las obras que había hecho Obregón al óleo. Es decir, que su intención era denunciar la violencia. Su intención era que el hombre se diera cuenta de la barbarie, de la crueldad, de los horrores que significaba la violencia. También siguen habiendo unos elementos por aquí geométricos, unos elementos cubistas. Y esta obra, que también se llama Muerte a la bestia humana, hecha de la misma serie, pero que me llama especialmente la atención que el violento cargue una onda en la mano. Esas ondas eran muy populares en la costa, entre los chicos costeños, para matar pájaros. Entonces me pongo a pensar si ya para esta época Obregón estaba reconsiderando su época de cazador. Ya estaba reconsiderando que la violencia contra los animales también era violencia. Y recuerden pues lo que vimos sobre Desastre en la Ciénaga. Es decir, Obregón pinta la violencia para protestar contra la violencia, desde la época en óleo hasta la época en acrílico, como lo clarifican estas últimas obras de Muerte a la bestia humana. Y para cerrar, pues, está esta obra que se llama Victoria de la Paz, que es una clara alegoría a la paz, con la bandera colombiana aquí arriba, una alegoría a la paz, y que clarifica, nuevamente digo,
todo lo que, la parte de la violencia en Obregón, que eran realmente señalamientos de la crueldad, de la barbarie, de todo lo que implica la violencia, pero con el fin de que triunfara finalmente la paz. Muchas gracias. Creo que con esa diapositiva termina mi exposición y estoy listo si quieren hacer alguna pregunta. Heli David Sánchez pregunta, ¿se podría decir que sus obras están en una especie de escenario que no están alumbradas por la luz solar o natural, sino que usa una luz artificial y pone entre comillas artificial? Pues yo creo que la luz de Alejandro era una luz inventada, era una luz no necesariamente artificial, sino que él ponía luz donde le convenía y ponía luz con una libertad absoluta como todo lo que representa en su trabajo. No pintaba al aire libre, no era como la escuela de la Sabana ni los impresionistas que salían a pintar al aire libre, sino que pintaba en su estudio y por lo tanto la luz era la que le convenía. Si era artificial, de pronto había luz por una ventana que le entraba y era natural, o de pronto era la luz artificial. No creo que hubiera un plan determinado sobre la luz en su obra. Desde Bucaramanga, ¿qué piensa de las nuevas expresiones modernas como la instalación, dejando a un lado la técnica y dando más importancia a lo que dice la obra? Pues yo creo que eso es una herencia de Obregón, precisamente. Yo creo que Obregón, en un determinado momento, cuando con el homenaje a Figurita y Joselito Carnaval y todo eso, Obregón abandona simplemente lo que dice la obra, la forma, los colores, y empieza a inyectarle a su pintura unos pensamientos y unas convicciones propias que no son necesariamente pictóricas. Eso eventualmente llegó a lo que es, a desembocar en lo que es hoy día el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, que es un arte que rechaza las formas clásicas del arte, la pintura, la escultura, y se vuelve instalaciones, videos y ese tipo de obras. Y pues pienso que de alguna manera hay una conexión con la obra de Obregón. No, solo felicitaciones desde Popayán, Bucaramanga, desde Barranquilla, Bogotá. Todos envían muchos saludos y felicitaciones por esta gran ilustración de la técnica del maestro Alejandro Obregón. Eduardo, muchas gracias y espero que podamos coincidir pronto en otros escenarios físicos o virtuales, pero siempre será una gran oportunidad tenerte con nosotros.